Tren de la Vida Express. Viajamos a la más alta velocidad de un lugar a otro, recogiendo a muchos amigos y amigas que nos cuentan la vida en clave diferente. Acompáñanos por las rutas del corazón. Esto es el Tren de la Vida Express, contando la vida en clave diferente. El Dios creador. Tenemos realmente un planteamiento y un guión para discurrir acerca de un tema tan ambicioso como es el Dios creador, ese Dios para algunos supuesto, quimérico, pero para otros un Dios veraz, real, un Dios que ha creado todo lo existente, es el Dios creador. La esencia del creador es uno de los primeros capítulos que aborda nuestro querido Antonio Cruz. Antonio, el libro empieza hablándonos de la esencia del creador. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Es una pregunta, yo creo que poco explicable humanamente hablando, ¿verdad? Sí, hablando desde el punto de vista de la razón humana, que de alguna manera es la que preside la mayoría de los actos de nuestro mundo contemporáneo, pues pudiéramos decir que desde la razón es imposible demostrar a Dios. Es decir, mediante las matemáticas, mediante el método de la ciencia, no es posible demostrar la existencia de Dios, y eso es lo primero que hay que decir. Es decir, partimos de la base de que mediante la ciencia, mediante la razón, no se puede demostrar a Dios. A Dios solo se tiene acceso por medio de la fe. Entonces, por medio de la experiencia personal, por medio de la revelación, pero de su palabra, que en realidad es la fe en la Biblia, la fe en la revelación, en la revelación escritural. Esto es lo primero que hay que decir. Pero bien, dicho esto, podemos acceder a Dios también mediante la observación del mundo natural. Es decir, existe una revelación escritural en la Biblia, a la que tenemos que creérnosla por fe, pero también existe una revelación natural en el mundo, en el universo, en el cosmos, en las cosas hechas, en las cosas creadas, en la vida. Entonces, últimamente, lo que se está viendo es que cuando se analizan bien las cosas creadas, el universo, el cosmos, las células vivas, los organismos, resultan altamente misteriosos. Es decir, si pensamos, como se ha venido pensando en el último siglo, que las cosas se han hecho solas, que las cosas se han hecho a sí mismas, en esa especie de naturalismo, la naturaleza se ha creado a sí misma, entonces hay cosas que no encajan, porque se está viendo que ciertos organismos, ciertos seres vivos son tan sofisticados, tan altamente complejos, complicados, que algunos científicos han dado ya el grito de alarma, han dicho, miren ustedes, es imposible que estos seres vivos, que estas leyes del universo, que esta estructura íntima de la materia, de los átomos, de los electrones, de los neutrones, de los protones, que esto se haya hecho por azar, por casualidad, sin la intervención de un creador inteligente. Entonces, claro, sí que es verdad que la ciencia no puede demostrar a Dios, ni negarlo, ni demostrar tampoco su inexistencia, pero últimamente en ciencia hay lo que se llama el movimiento del diseño inteligente. Ciertos investigadores, ciertos científicos han llegado a la conclusión de que esto no se explica bien sin un Dios creador. Entonces, si esto es así, si realmente se requiere, se necesita un Dios creador, ¿cómo es ese Dios creador? ¿Cuál es su esencia? Es decir, ¿qué carácter tiene? ¿Qué propiedades tiene ese Dios? Y lo que he hecho en el libro, que se titula así, El Dios creador, es precisamente pues intentar aventurarme en ese mundo de la teología, de la filosofía y de la ciencia, para intentar unir
todos los saberes de esos ámbitos y enfrentarlos a la idea del Dios creador. ¿Cómo podría ser ese Dios de estas disciplinas? Siguiendo adelante con este interesante tema, el Dios creador, se nos plantea el gran dilema, este dilema que están discutiendo no pocas personas. El problema del mal en el mundo, la causa moral. ¿Por qué permite Dios, si existe y es tal como se dice quién es, por qué permite el mal, la maldad en el mundo? Antonio. Bueno, pues sí, realmente esta es la pregunta quizá más difícil de responder y la pregunta que a lo largo de la historia ha interpelado a la fe cristiana. Si Dios es amor, ¿qué sentido tiene el mal, no? ¿Por qué a la gente inocente le pasan cosas malas? ¿Cuál es la razón del sufrimiento de los niños y de los que no tienen culpa? ¿Dónde está Dios en el accidente, en el terremoto, en la inundación, en el tsunami, ¿no? Estas preguntas en realidad son tan antiguas como el propio ser humano. Ya los filósofos griegos se las planteaban, el famoso dilema de Epicuro. Epicuro fue un filósofo que vivió entre los años siglo III y II antes de Cristo y enunció su dilema con estas palabras: si Dios quiere evitar el mal y no puede, no es omnipotente. Si puede y no quiere, no es bueno. Y muchos años después, San Agustín intentó dar una respuesta convincente a este planteamiento y lo que consiguió fue empeorar las cosas. Se le ocurrió decir que el mal quedaba justificado porque Dios lo había hecho como algo necesario para la armonía del mundo, que el mal era necesario para que el mundo funcionara. Lamentablemente con este razonamiento tampoco se resuelve el problema de la existencia del mal. El mal sigue ahí. ¿Cómo es posible creer que Dios no quiere evitar el mal? Estaríamos entonces hablando de una divinidad sádica. Muchos, a lo largo de la historia, muchos pensadores, muchos escritores, literatos como Dostoyevsky, como el propio Camus, se han encargado de criticar y de rechazar esta idea, esta concepción del universo, ese universo comprado al precio del sufrimiento de tantos seres inocentes. Bueno, es verdad que buena parte de los males de este mundo son responsabilidad directa del hombre, porque el pecado que anida en el corazón humano es el principal causante de las injusticias y de los atropellos que se cometen a diario. Pero tampoco esto explica todo el mal cósmico que ya existía detrás de aquella invitación del tentador a nuestros primeros padres. Y bueno, esto es algo que a veces no se tiene suficientemente en cuenta, ¿no? Hay un mal diabólico que es anterior, que precede al ser humano y que por tanto no depende de él. Desde luego, mucho mal del que hay actualmente en el mundo depende del hombre, pero no todo el mal. Entonces, ¿dónde estaría desde la respuesta cristiana, dónde estaría la posible solución al dilema de Epicuro? Bueno, lo primero que creo que se debería decir es que si Dios es amor, si Dios es la bondad absoluta, no puede querer de ninguna manera el mal. Los errores surgen del lenguaje, que a veces utiliza palabras limitadas, palabras finitas, para referirse a lo que no tiene límites. No es posible abarcar al Dios infinito por medio de palabras finitas, ni hablar de la totalidad mediante conceptos parciales. Cuando Epicuro dice que Dios no puede evitar el mal, este no puede, no equivale a negar algo en Dios. Es lo mismo que decir que Dios no puede hacer un círculo cuadrado, no por su impotencia, no porque no pueda, sino porque un círculo cuadrado es una contradicción absurda. Si es un círculo no puede ser un cuadrado y al revés. A nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que esta frase niega la omnipotencia de Dios. Pues bien, la frase Dios no puede hacer un círculo cuadrado es
parecida, es paralela a la de Epicuro. Dios no puede hacer un mundo sin mal. Porque un mundo físico como el nuestro, sin mal, sería un mundo perfecto, infinito, metafísico, sería el cielo, lo cual es una contradicción. Un universo perfecto sería un no universo, un absurdo como el del círculo cuadrado. Si el Creador no lo hace, no es porque no quiera hacerlo, sino porque no puede, pero no porque Él no sea omnipotente, sino porque dicha posibilidad es absurda. Dios no puede hacer un círculo cuadrado, ni puede hacer un hierro de madera, ni puede crear una roca tan pesada que Él mismo no pueda mover, como decían los filósofos medievales, ¿no? Ni un universo físico y a la vez metafísico por encima de la física, ni tampoco puede querer una libertad para el hombre sin correr el riesgo de la libertad. Dios, cuando creó al hombre, lo hizo libre y corrió el riesgo de esa libertad, que era que el hombre le diera la espalda, como ocurrió. Yo creo que la solución está en negar el sentido del dilema de Epicuro, pues se trata en realidad de una frase muy bien construida desde el punto de vista gramatical, pero vacía de contenido. Es una frase semánticamente hueca, vacía. Son palabras que carecen de significado. Sin embargo, la cuestión auténtica, yo creo que la cuestión importante sería, ¿por qué, si el mundo al ser finito implica necesariamente el mal, por qué, a pesar de eso, lo creó Dios? La respuesta desde la fe es que el Creador lo hizo, el Creador nos hizo por amor, que el mundo vale la pena, a pesar del mal que tiene. A pesar de todo, la vida merece ser vivida. Y también, cuando uno piensa desde la razón, es fácil comprobar que el ser humano se aferra continuamente a la vida. Aunque algunos pensadores digan que pocos hombres quisieran volver a empezar sus vidas, lo cierto es que la humanidad en general quiere seguir viviendo. Es decir, lo feo de la vida no consigue acabar con esa voluntad común de vivir, ni el mal que hay en el mundo logra borrar el amor que tenemos, ese amor innato a la existencia. Desde luego, Dios podía haber creado un universo que fuera como un teatro de marionetas, con individuos títeres que repitieran mecánicamente las órdenes del Creador. Pero en ese mundo yo creo que no existiría la libertad, el libre albedrío. Y por tanto, si no existe libertad, no existiría tampoco responsabilidad individual. Los autómatas carecerían de conciencia y de libre albedrío. Por lo tanto, Dios ha preferido dejar ser a la criatura humana y asumir las consecuencias que se derivan de esa libertad de la naturaleza y de las personas. Por tanto, yo creo que Dios permite la existencia del mal en este mundo presente, de tal manera que el ser humano pueda desempeñar su papel con libertad, con responsabilidad y con mérito. Si el hombre decide acogerse a la fe responsable, dice la palabra de Dios que vivirá con Dios para siempre. Si elige lo contrario, pues desaparecerá. La objeción que hace el enigma del mal a la existencia de Dios es como una autopista de doble sentido. Se dice generalmente que si existe el mal, no puede existir Dios, porque un Dios bueno no permitiría el mal en el mundo. Pero yo creo que cabe otra salida. Existe el mal, por lo tanto tiene que existir Dios. En efecto, si la realidad del Creador fuera solo una hipótesis falsa, gratuita, ¿por qué el mundo iba a tener sentido? ¿Por qué iba a prevalecer el orden sobre el desorden en la naturaleza? ¿Por qué ese deseo innato del alma humana de que predomine siempre el bien sobre el mal? ¿A quién se le podría pedir cuentas de que hay un mal en el mundo? Si Dios no existiera, ¿qué sentido tendría pedirle explicaciones? Yo creo que lo que enfurece a Job en el Antiguo Testamento no es el mal que sufre injustamente. Lo que le enfurece es el silencio de Dios. Si el antiguo patriarca no creyera en Dios, todo sería más fácil.
Bastaría con hacerle caso a su esposa y a sus amigos y dejarse morir sin preocuparse más por la respuesta de Dios. Por tanto, el mal no solo cuestiona a Dios, sino que también lo necesita. Y yo creo que la esperanza es mucho más razonable que la desesperación. Y bueno, la Biblia no le da la espalda a esta idea, sino todo lo contrario. La Biblia aporta esperanza. La Biblia dice que al final de los tiempos Dios volverá a crear cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará definitivamente la justicia. Esta nueva creación sí que será un mundo perfecto y eterno, que no estará fundamentado en esta materia que ahora tenemos finita, en este sometimiento a las leyes físicas del mundo presente. El mal será erradicado para siempre y todo sufrimiento desaparecerá. Dice el profeta Isaías aquella frase tan emblemática de que el lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito y juntos andarán el ternero y el cachorro de león y un niño pequeño los guiará. Y la otra frase de que jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra venenosa, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. ¿Por qué? Porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor como rebosa el mar con las aguas. Yo creo que esta es la gloriosa esperanza cristiana. Es la victoria definitiva sobre el mal y la felicidad plena para el ser humano. Y este es el mensaje fundamental de la Escritura, que solo se hace posible a través de Jesucristo. Yo creo que la argumentación sobre el problema del mal, esta argumentación nos deja más que satisfechos a muchos y además nos abre pauta para poder leer y profundizar en el libro. Pero sigues abordando cuestiones como las evidencias cosmológicas, físicas, astronómicas, biológicas. ¿Y cuáles son las evidencias tangibles o comprobables de la existencia de Dios, de ese Dios supremo? Bueno, yo creo que cuando uno observa el universo, cuando observa el cosmos y estudia un poco de cosmología, se da cuenta de que hay unas leyes físicas, unas leyes materiales en la propia naturaleza. Eso ya es una pregunta, es decir, ¿por qué hay leyes? Si todo hubiera derivado del azar, de la casualidad, es decir, si Dios no existiera, si la naturaleza fuera el producto de los cambios evolutivos de la materia, que la materia ha existido siempre eternamente, como decían los griegos, la eternidad de la materia, y no sabemos por qué en algún momento esa materia empieza a evolucionar, empieza a cambiar, empieza a agruparse y a darlo todo, a generar la propia naturaleza. ¿Por qué tendría que haber unas leyes exactas, matemáticas, unas leyes físicas, químicas, biológicas, que presiden todo el universo? Sin esas leyes el mundo sería un completo desorden, un caos. Sin embargo, nosotros observamos en el cosmos que hay orden y que hay periodicidad en la mayoría de los fenómenos físicos. Esto es una constatación clásica, ¿no? El cosmos está repleto de acontecimientos periódicos. ¿De dónde surge tanto orden? ¿Cómo a partir de la materia bruta, de la que solo cabría esperar desorden, aparecen, sin embargo, cosas tan altamente ordenadas? Yo creo que esta es la primera cuestión que nos lleva a pensar en Dios, la existencia del orden, la existencia de la ley. ¿Qué se dice a esto desde el ateísmo? Bueno, muchos científicos han intentado responder a ese orden apelando a unos procesos físicos que nadie ha conseguido demostrar todavía. Por ejemplo, el físico Ilya Prigogine, que recibió el premio Nobel de Química en el año 77, hace ya muchos años, 1977, pues se refería a las estructuras disipativas. Decía que los seres vivos funcionaban como una vela, como la llama de una vela. La llama de una vela es el símbolo de la vida, igual que el fuego muestra cambios de energía y de materia y se perpetúa devorando la cera de la vela, pues también la vida, los seres vivos tomando nutrientes, alimentos, pues también serían como una vela, en contra de la ley, de la segunda ley de la termodinámica, de que todo se estropea, de que todo se acaba, todo finaliza. Pues la vida persiste
porque hay una materia que la va nutriendo. Bueno, pero eso no explica nada. Es decir, sí, eso es una constatación de lo que ocurre, pero ¿por qué los seres vivos mantienen el orden en base a tomar alimentos desordenados? A partir de la materia inorgánica se mantiene la materia orgánica. No se explica nada. Otros autores, como Hermann Haeckel, ha hablado de la sinergética. También habla de por qué los grifos hacen esos remolinos, los grifos cuando sueltan el agua, o se ha hablado, por ejemplo, de la teoría de las catástrofes. Stuart Kauffman habla del principio anticaos. Sin embargo, ninguna de estas teorías consigue explicar satisfactoriamente esta paradoja. Nadie comprende cómo la materia ordenada puede salir del desorden. Hasta ahora todo lo que se ha logrado son puros intentos matemáticos sin una solución definitiva. O sea, lo que hay son muchas montañas de números teóricos que se esfuerzan, que se retocan, pero que carecen de unos ejemplos reales y contrastables en el mundo. Cada una de estas teorías tiene sus defensores, que normalmente suelen ser gente que pertenece a los propios departamentos e instituciones donde se han creado estas teorías, pero también sus científicos detractores, que son los rivales que defienden otras teorías, las suyas propias. Pero lo cierto es que hasta ahora nadie sabe esta auténtica paradoja, cómo el orden puede salir del desorden. Sin embargo, se acepta por fe. Las estructuras que poseen tanto orden interno como las que forman a los seres vivos, lo cierto es que cuando se analizan desapasionadamente, demuestran un diseño, y además un diseño inteligente, ya que los componentes de todos los seres vivos son componentes autónomos, son los átomos, las moléculas que están interactuando entre sí y están dispuestas de tal modo que cumplen funciones que las trascienden a sí mismas. Y esto no significa que fueran diseñados por las solas leyes de la naturaleza, del azar o la necesidad, sino que fueron planeados por una mente inteligente que sabía muy bien lo que hacía. Por tanto, yo creo que hoy, como en el pasado, el orden continúa pidiendo, demandando un ordenador original. La ciencia hoy nos conduce más allá de la ciencia. Es decir, cuando analizamos con el método científico el universo de hoy, nos damos cuenta de que la ciencia es incapaz de decirnos cuál es el origen. Y nos lleva más allá de la ciencia, nos lleva por encima de la física, a la metafísica, a la teología, a la idea de que tiene que haber un Dios creador que sea la mente, que sea la razón de este cosmos. Estamos hablando con el doctor Antonio Cruz, doctor en biología y también investigador, profesor, escritor, y en esta mañana estamos discurriendo sobre las evidencias de ese Dios creador en la cosmología, en la física, la astronomía, por ejemplo. ¿Dónde queda reflejada la sabiduría de Dios en la creación? En la creación Dios se manifiesta en múltiples ámbitos de la creación, no solo en el mundo físico, en el universo, sino sobre todo en los seres vivos. La ciencia actual ha descubierto que las cosas más pequeñas de este mundo, es decir, las más habituales, las más ordinarias, podríamos decir, son también las cosas más importantes y fundamentales. Es decir, solo un creador sabio pudo lograr un universo tan vasto, tan enorme, empleando básicamente 3 minúsculas partículas subatómicas. El protón, el neutrón y el electrón a partir de ellos, se crearon los 92 tipos distintos de átomos, de elementos químicos que componen el cosmos. Es decir, por medio de lo más simple se creó la mayor complejidad. Esta sencillez, esta eficacia, incluso yo diría esta belleza y sabiduría que manifiesta la naturaleza, pues inducen a pensar en algo muy superior, que trasciende al propio mundo material, que trasciende al propio universo. Una mente
omnisciente, que lo sabe todo, que posee el código secreto de tanto mensaje cifrado como hay en el cosmos. La omnisciencia es el conocimiento de todas las cosas reales y posibles. El sumo hacedor es capaz de saber todo lo que se puede saber. Nosotros, los seres humanos, entendemos las cosas de otra manera. Evidentemente no sabemos todo lo que se puede saber. Nosotros entendemos las cosas, podríamos decir, de manera sucesiva. O sea, poco a poco. Primero una, después la otra. Pero Dios, yo creo que Dios ve siempre la realidad en su totalidad. Dios conoce en su omnisciencia todo lo que ocurrió en el pasado, aquello que está pasando hoy en el tiempo presente, y Dios conoce también lo que acontecerá en nuestro futuro, que para Él es presente todo. Para Dios el pasado, el presente y el futuro los tiene delante, son como su presente. Sabe la esencia fundamental de las cosas y ve hasta lo que hay en lo más profundo del corazón humano, y que ni siquiera el propio hombre acierta a percibir. Él sabe lo que pensamos, lo que nos motiva, por qué actuamos así. Él conoce todo eso. La razón de Dios es tan diferente a la humana que no podemos entenderla en su plenitud. Sin embargo, aquello que Dios nos ha revelado es suficiente para saber que a Dios nada se le escapa, pues todo lo tiene siempre presente, lo tiene siempre delante de sus ojos. Y yo creo que esto también lo manifiesta la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, cuando la Biblia habla la idea de omnisciencia, que Dios lo sabe todo, que Dios... Hay muchos versículos que hablan de esto. Por ejemplo, el profeta Isaías dice, dice, Dios no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto es algo que la Biblia reconoce hace miles de años. El tren de la vida. Sigue habiendo infinidad de evidencias. El Creador, tal como tú lo describes y muchos creemos, el Creador ama la sofisticación, pero también ama la diversidad, ¿verdad? Sí. El Creador... o sea, en un principio yo creo que los hombres de ciencia pensaban que las cosas del universo, las cosas físicas, eran relativamente fáciles de comprender. Y se pensaba, bueno, pues en un principio los griegos pensaban, la materia está formada por partículas pequeñas, microscópicas, invisibles, que se llaman átomos. Y los átomos, pues ya está, son pequeñas bolitas que forman la materia. Luego, a medida que la ciencia avanzó, se vio que esto no era así, que los átomos se podían romper. Y precisamente la destrucción del átomo genera una energía nuclear, una energía tan poderosa que es la bomba atómica. Hoy sabemos que el átomo está formado por muchas partículas alfa, partículas beta, partículas gamma. Sabemos que los electrones, que los protones, que los neutrones se pueden todavía descomponer en partículas más pequeñas, los quarks. O sea que cada vez es como aquello de las muñecas rusas, ¿verdad? Que cuando uno destapa una muñeca rusa, dentro hay otra más pequeña, y la vuelve a destapar y hay otra más pequeña, y así. Y claro, los científicos se preguntaban, pero bueno, ¿esto sigue hasta el infinito? ¿Habrá alguna partícula que sea la más pequeña de todas que ya no se pueda destapar más? Bueno, pues sí, hoy parece que esas partículas, eso estaría relacionado con lo que se llama la constante de Planck, y parece que los quarks ya están llegando a los límites de la materia. Pero claro, todo esto ha reflejado un mundo tan complejo, tan sofisticado, que realmente es para quitarse el sombrero. Es decir, el universo físico es mucho más sofisticado de lo que se pretendía y más complicado. Cuando se descubrió la célula viva, por ejemplo, pues Darwin y Haeckel y muchos creían que la célula pues era pues una especie de gotita de aceite y sin apenas nada en su interior, y que las células era algo muy simple. Incluso explico en el libro cómo Haeckel hizo unas investigaciones, en un barco escarbaron el fondo del mar y sacaron lodo marino, y creyeron ver con el microscopio lo que se llamaba en aquella época el protoplasma, es decir, una especie de materia de la que saldrían las células vivas, una materia muerta, inorgánica, de la que saldrían los seres orgánicos, los seres vivos, y lo tuvieron en observación en el laboratorio, pero lo cierto es que pasaron los meses y los años
y aquello no produjo nada vivo. Es decir, de la materia muerta no sale nada vivo. La célula es muy compleja, es muy sofisticada. Hoy sabemos, gracias al microscopio electrónico, que la célula es una factoría altamente sofisticada, que está formada por miles de proteínas distintas. Además, cada proteína interactúa con otra diferente. Una proteína va y le pasa una información a otra, esa otra actúa con otra. Hay lo que se llaman las máquinas multiproteicas. Una máquina multiproteica puede estar formada por 200 proteínas distintas combinadas que realizan misiones específicas dentro de la célula. Es decir, una célula es más sofisticada que una ciudad, con sus interrelaciones. Y eso ni siquiera Darwin lo hubiera podido imaginar. El creador ama la sofisticación. Y el creador ama la diversidad también, porque cuando uno piensa la cantidad de especies animales y vegetales que hay en nuestro mundo, ¿para qué hacen falta tantísimas especies de insectos? Tantas especies de flores, de aves. De lo que uno mire, hay una multiplicidad tan elevada que incluso hoy los zoólogos, los botánicos que están estudiando los animales y las plantas, bueno, yo creo que de alguna manera están siguiendo el trabajo de Adán. Le están poniendo nombre a los animales y a las plantas, porque eso no se ha acabado. El trabajo de Adán no ha acabado todavía. En múltiples lugares siguen apareciendo especies nuevas. Y ese es otro de los grandes misterios que tiene actualmente la ciencia de la sistemática planteado. ¿Cuántas especies existen en el mundo, en la Tierra? Algunos cifran por debajo y hablan de que podría haber 5 millones de especies. Otros dicen que 80. Es decir, que según los criterios de cada científico, pues solo habríamos descubierto un 30% de las especies que todavía existen escondidas en el fondo de los mares, en las entrañas de las selvas, en las cuevas. Esa diversidad tan enriquecedora de la vida, y pensar que cada especie tiene un mapa genético, tiene un genoma con un código que la hace ser como es, y a lo mejor en esos genes todavía hay secretos que no conocemos para curar el cáncer, por ejemplo, secretos que pueden ser aplicados al ser humano. Esa alta riqueza, esa alta diversidad de la vida demuestra que Dios no es simple, que Dios es un Dios sofisticado, es un Dios sabio, es un Dios omnisciente que hace las cosas con exquisita sabiduría. Y nosotros a veces nos creemos que lo sabemos todo porque hemos descubierto algo, pero hay tantos misterios en la naturaleza que nos llevan a pensar. La biología a mí me lleva a pensar que ese Dios que nos ha creado es un Dios tan sabio, tan inteligente, y que además de eso es un Dios que nos ama. Es un Dios que quiere una relación personal con la criatura, con el ser humano. Nos conoce tanto, sabe tanto como somos, que a pesar de conocernos, nos tiende la mano. Sigue queriendo contactar con nosotros, nos ama, quiere que nosotros le aceptemos, le reconozcamos, que nuestra vida sea una vida equilibrada, que dejemos de hacer tonterías, que dejemos de dar palos de ciego, que veamos cuál es el propósito de nuestra existencia, que nos dejemos de infantilismos, de niñeces. El pecado en realidad es ser un infantil, un inmaduro, es darle la espalda a Dios. Y Dios quiere que seamos seres que puedan ya masticar la carne espiritual, seres maduros, seres amables, seres cariñosos los unos con los otros, seres solidarios. Quiere que nos dejemos de los rudimentos de los niños, que dejemos de pelearnos como lo hacen los niños, para ser discípulos suyos, para ser seguidores de Jesucristo, seguidores de Dios. Y vamos concluyendo algunas evidencias, Antonio, de la neurobiología y la paleontología también. Por ejemplo, una pregunta que tú planteas y que quizás va a sorprender a muchos de nuestros oyentes, pero en el libro la explicación se amplía grandemente. ¿Existe el gen de Dios? Sí, realmente esto es existe el gen de Dios. Es un apartado de mi libro que me refiero a un trabajo que se publicó recientemente sobre esta idea. Es decir, hay genes para creer en Dios. Algunos biólogos evolucionistas han manifestado que la fe, la creencia religiosa, según ellos, es la expresión de un instinto humano universal, y que el mapa del genoma humano tiene genes para creer en Dios o genes para
para ser una persona religiosa? Claro, esto es muy sorprendente a primera vista. Uno de los que ha trabajado en esta línea fue el famoso genetista estadounidense Diane Hammer, que es un hombre muy controvertido por el asunto del gen de la homosexualidad. Él también fue el que manifestó que existía el gen de la homosexualidad, que luego se ha visto que no existe, aunque se le ha puesto el XQ28, un lugar exacto donde está. Resulta que investigaciones posteriores pues no han hallado el pretendido gen de la homosexualidad. Pues bien, ese mismo hombre, ese mismo genetista, nos habla del gen de Dios, o el gen que haría posible el desarrollo de la fe religiosa en el ser humano. Bueno, yo creo que el planteamiento de este hombre es puramente materialista y reduccionista. Él dice que toda religiosidad, que toda espiritualidad humana quedaría bien explicada en términos físicos y químicos. Es decir, las personas creyentes serían creyentes porque tienen ese gen, o porque éste no habría tenido problemas ambientales o fisiológicos para manifestarse. Por el contrario, en el caso de los incrédulos o de los ateos, no tendrían este hipotético gen de la fe, o bien la educación y el ambiente que han recibido habrían impedido que este gen se manifestara adecuadamente. Escribió un libro en el año 2004, en inglés, de Hammer, que se titula así, El gen de Dios, de God Gene. Afirma que el gen de Dios, al que él incluso lo ha bautizado y le pone el VMAT2, así lo ha llamado, sería el que predispone a la gente para la creencia espiritual. Bien, ¿qué repercusiones puede tener esta hipótesis? Si existe dicho factor genético, que todavía no está demostrado que exista, y realmente influye sobre la fe religiosa, cosa que todavía está por ver, esto podría implicar que la espiritualidad, alguien podría decir, pues entonces si existe este gen, la espiritualidad carece de fundamento metafísico, es decir, la gente cree porque tiene este gen, no porque exista Dios. Si las personas creen en Dios como consecuencia de poseer ese gen determinado, entonces, ¿dónde queda Dios? La realidad de Dios y de la espiritualidad, algunos dicen, pues no sería más que una construcción ilusoria del ser humano. Entonces, se podría decir que la genética acabaría con la teología, pues el gen de Dios sería en realidad el gen del ateísmo asesino que mataría definitivamente a la idea de un Dios creador. ¿Qué podemos decir en realidad a todo esto? Bueno, yo no creo que el asunto sea tan concluyente como algunos pretenden. Es decir, el hecho de conocer la causa fisiológica, la causa orgánica que hace posible la fe, que hace posible una creencia, no determina si dicha creencia es cierta o es falsa. Aunque el hecho de creer en Dios estuviera, vamos a suponer, que estuviera favorecido por una causa genética, por un gen, ello podría interpretarse de dos formas distintas. Es decir, o los genes nos engañan y Dios no existe, o bien Dios existe y fue quien creó los genes que nos permiten creer en Él. Esas son las dos posibilidades que cabrían a este argumento. Sin embargo, a pesar de todo, yo creo que, en fin, teniendo en cuenta la autoridad del genetista y el currículum de este hombre, ya vimos que con el gen de la homosexualidad, lo cierto es que su teoría quedó desprestigiada, sobre todo en el ámbito científico. Yo creo que, no sé, parece que busca siempre la popularidad, que busca temas muy escabrosos. En mi opinión resulta ridículo pensar que la fe sincera del ser humano pueda estar atada a cualquier estructura genética o material. La Biblia enseña con toda claridad que solo el hombre es capaz de creer y comunicarse con Dios porque es precisamente imagen de Dios. Todo intento de fundamentar esta relación espiritual entre los átomos de la materia, entre las moléculas de ADN y los genes, yo creo que está de antemano condenada al fracaso y al descrédito de quien pretenda argumentarlo científicamente, porque la genética no acabará nunca con la teología y mucho menos con la palabra de Dios, como tampoco la materia anulará nunca al espíritu. La ciencia tiene un ámbito, tiene
tiene un territorio y no se puede salir de ese territorio. Cuando la ciencia pretende decirnos algo acerca de Dios, esa ciencia se está saliendo de su ámbito y ya no es ciencia. En todo caso puede ser filosofía, teología, metafísica, pero no podemos usar argumentos de la ciencia para decir Dios existe o Dios no existe. Y eso es algo que a veces algunos no tienen suficientemente en cuenta. Y también llegamos al viejo dilema para el paleontológico sobre el primate salvaje o la persona consciente. ¿Somos descendientes de los primates o somos hombres creados a la imagen y semejanza de Dios? ¿Dónde está la...? Es el tema con el que concluyo el libro. La verdad es que el evolucionismo nos ha enseñado a creer que en la más remota antigüedad, ya por el periodo geológico del Pleistoceno, pues un reducido grupo de primates inició un proceso que se llama de humanización, que finalmente acabaría con la aparición del ser humano, ¿no? Y se nos habla de que primero pues andaban a cuatro patas, después se llegó al bipedismo, andar con dos piernas, y también las manos empezaron así a liberarse y a trabajar y a hacer hachas y flechas y estas cosas, y esto permitió pensar y permitió que el cerebro se desarrollara, y llegó a ser el ser humano pues un hombre a partir de los primates, ¿no? Y que el lenguaje antes de ser lengua hablada pues fueron gruñidos, todas estas cosas. Durante mucho tiempo los paleontólogos evolucionistas pues han venido creyendo que los antepasados del hombre eran los Australopithecus. La palabra Australopithecus significa mono del hemisferio austral, que sería África en este caso, ¿no? Porque los fósiles de Australopithecus se habrían encontrado allí. Bien, la verdad es que hoy la cosa ya no está tan clara, pues son muchos los especialistas que opinan que este tipo de fósiles, los Australopithecus, pertenecieron a simios del pasado que nada tuvieron que ver con la pretendida evolución del ser humano, porque en algunos casos fueron contemporáneos con el verdadero hombre. Es decir, había seres humanos y había estos simios fósiles que se extinguieron, los Australopithecus. No obstante, como la ciencia en el siglo pasado asumió, yo diría que mayoritariamente, la teoría de la evolución para explicar el origen del hombre, también algunos teólogos creyeron que era necesario aceptarla y empezaron a decir que el Adán bíblico fue en realidad el descendiente de uno de estos Australopithecus. Al fin y al cabo, decían algunos creyentes, ¿no es mejor descender de un mono que del polvo de la tierra? Y claro, según este punto de vista, el relato bíblico de la creación, pues para muchos no sería más que una leyenda mítica que hoy estaría absolutamente desacreditada por la ciencia moderna. ¿Qué hay de cierto en este planteamiento transformista del origen del hombre, a la luz de los últimos descubrimientos en paleoantropología, en la ciencia que estudia los fósiles pretendidamente humanos, en genética y en neurobiología, la ciencia del cerebro? ¿Fue esta hipotética evolución lenta y gradual del mono al hombre el método que Dios empleó para crear al primer ser humano? ¿O, por el contrario, el hombre tiene rasgos imposibles de explicar desde el naturalismo y que exigen una creación directa y especial, como declara el libro del Génesis? Esa es la cuestión. Bien, yo creo que los especialistas en primates saben que en la Tierra, si se cuentan los fósiles y los que aún están vivos, han existido más de 6.000 especies distintas de monos. 6.000 especies distintas, entre los que están vivos en la actualidad y las especies que se han conseguido fósiles. De estas 6.000 especies de monos, actualmente solo viven unas 120. O sea, solo hay 120 especies vivas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que existe un amplio abanico, un amplio elenco de simios fósiles entre los que se puede elegir si se desea construir el hipotético árbol de la evolución humana. Lo que tradicionalmente ha venido haciendo la paleoantropología evolucionista es precisamente esto: tomar cráneos y huesos fósiles pertenecientes unas veces a simios del pasado, otras a diversas razas humanas extintas, con la intención de conseguir una perfecta
gradación filogenética, una especie de árbol evolutivo que demuestre cómo habría ocurrido la evolución entre el mono y el hombre, asumiendo la existencia de un supuesto eslabón perdido que habría sido el antecesor tanto de los monos actuales como de nosotros. Se procura rellenar los huecos mediante fósiles intermedios de transición que irían cambiando lentamente de acuerdo a los diversos ambientes ecológicos y de acuerdo a las distintas épocas. Bueno, los datos que se desprenden del estudio de los fósiles yo creo que pueden ser interpretados de otra manera. En el sentido de que es verdad que existen muchas especies de monos extintas, así como también algunas pocas razas humanas extintas, pero no existen eslabones intermedios que conecten a los monos con las personas. La mayoría de los antropólogos evolucionistas cree que cada una de las especies fósiles halladas hoy no evidencia cambio o transformación para convertirse de unas especies a otras, sino todo lo contrario. Una constancia en su aspecto, una estabilidad durante toda su existencia. O sea que esa popular serie transicional que todavía aparece en muchos libros de texto y en muchas revistas de divulgación, que partiendo de un simio parecido a un chimpancé, luego aparece el Australopithecus, luego le sigue el Homo habilis, después uno más alto, el Homo erectus, y después ya llega el Homo sapiens moderno. Eso no era más que un icono imaginario del darwinismo, sin reflejo en la realidad. Y esto lo han reconocido los propios científicos evolucionistas. Esa idea de que una especie derivó a otra y cada vez eran más altas y con una capacidad craneal superior, eso existe en la imaginación, no en la realidad. Lo cierto es que las especies siempre aparecen constantes. Los fósiles humanos siempre son iguales. El antiguo gradualismo propuesto por Darwin, que imaginaba pues una sucesión ininterrumpida de pequeños cambios acumulativos en cada especie biológica, que la iba transformando en otra mejor, pues la verdad es que no responde a la realidad de los fósiles estudiados por los paleontólogos. Tal es así que se ha tenido que cambiar la teoría de la evolución. Ya no se acepta el gradualismo como lo aceptaba Darwin. Se habla de la teoría de los equilibrios puntuados, es decir, que las especies no cambian hasta que de pronto aparece una mutación muy brusca y una especie se convierte en otra completamente diferente. Pero claro, eso es un acto de fe también. No hay evidencia fósil para demostrar ese argumento. Los partidarios actuales de la evolución reconocen fundamentalmente 4 peldaños en la supuesta escalera fósil que conduciría al ser humano. Los Australopithecus, seguidos por el Homo habilis, luego el Homo erectus y finalmente el Homo sapiens. Por supuesto que el árbol genealógico es mucho más complejo, ya que van apareciendo nuevos fósiles, otros se desacreditan, se les cambia el nombre, etcétera, etcétera. Pero básicamente son estos 4 eslabones fundamentales. Australopithecus. Yo creo que los Australopithecus eran simios parecidos al gorila, al chimpancé y al orangután. Eran monos muy similares a los que hoy existen. ¿Por qué entonces se les propuso como antecesores humanos? Porque se supuso que caminaban derechos, erguidos, que caminaban sobre los pies. Y esto hoy muchos paleontólogos lo ponen en duda, porque se ha descubierto que las patas, los pies de los Australopithecus tenían un dedo oponible para trepar por los árboles, igual que los chimpancés actuales, igual que los orangutanes actuales y que los gorilas. Es decir, tenían en la mano un dedo oponible y esto ha desacreditado. Por eso ya los Australopithecus no figuran en el árbol genealógico humano, son una rama lateral abortada que no produciría, y eso ya se acepta hoy dentro de los propios evolucionistas. El segundo eslabón, el Homo habilis. Se le llama habilis porque se supone que tenía habilidad para fabricar herramientas. Bueno, después de mucho estudio de esta especie fósil, yo personalmente he llegado a la conclusión de que es una especie de cajón desastre. Es decir, dentro del Homo habilis hay varias especies metidas. Hay huesos que pertenecen a primates, a monos, y hay cráneos que pueden pertenecer a razas humanas. Es decir, se ha hecho una mezcla con numerosos fósiles encontrados en diferentes niveles, en diferentes lugares, y ahí se ha creado esa especie. Y cuando se propuso por primera vez esta especie en las revistas científicas, algunos investigadores dijeron
que no era un taxón adecuado, es decir, que no era una nueva especie, sino que era una especie de puzzle de muchos fósiles. Yo no creo que el Homo habilis existiera, sino que es un conjunto de fósiles que pertenecieron o bien a monos o bien a razas humanas. Homo erectus, tercer eslabón. El Homo erectus para mí era una raza auténticamente humana. Sí que caminaba erguido. El Homo erectus, hay unos estudios que se han hecho recientemente de genética, han demostrado que todo lo que se ha clasificado con el nombre de Homo erectus, todas las especies de Homo erectus, como el hombre, tanto como el hombre de Neandertal, el hombre de Heidelberg, todos estos que entran dentro de los rangos humanos, en realidad no eran especies distintas, sino que eran razas distintas de la especie humana. Es decir, que Homo erectus y Homo sapiens pudieron ser diferentes razas más parecidas entre sí de lo que hoy puede parecerse un aborigen australiano a un europeo, a un pigmeo o a un esquimal. Esta es la conclusión a la que llego en el libro, es decir, no hay suficientes evidencias que demuestren que el hombre ha evolucionado a partir del mono. Hay muchos fósiles de simios, de monos, y hay muchos fósiles de seres humanos, de razas humanas, que se les ha puesto un nombre como si fueran especies distintas, pero que en realidad tenían caracteres raciales. La originalidad del ser humano es que el ser humano posee conciencia. El ser humano posee la capacidad de espiritualidad y los monos, los primates, no. Y esta es una de las conclusiones fundamentales a la que llego en mi libro. Y concluyendo, Antonio, con la afirmación de que el hombre es la obra maestra de Dios, sin duda alguna, yo te pregunto, ¿es el hombre un ser trascendente? Bien, aquí llegamos ya a un tema teológico, un tema de espiritualidad. Yo creo que la Biblia habla, o sea, no existe la palabra literalmente trascendente. La palabra trascender significa rebasar subiendo, es decir, superar algún obstáculo, algún límite. Y yo creo que desde el punto de vista de la metafísica, lo trascendente es todo lo que supera, todo lo que rebasa el mundo físico de los sentidos, como puede ser lo relativo a Dios, lo relativo al alma o al espíritu. Decir que el creador es trascendente, pues significa que es diferente al mundo creado, ¿no? Y que por lo tanto es imposible llegar a comprenderlo por completo. Entonces, un Dios que es trascendente, que trasciende a la naturaleza, es un Dios que ha hecho al ser humano a su imagen y semejanza, nos dice la Biblia. Y precisamente la imagen fundamental de Dios es la trascendencia. Es el que trasciende, el que se eleva por encima de todo. Si nosotros somos imagen de Dios, nosotros hemos sido creados también con esa trascendencia. Nuestra vida no va a acabar en un ataúd. No vamos a acabar con la muerte. Ese es el mensaje fundamental de la fe cristiana. Jesucristo nos concedió también a nosotros, a los que creemos en Él por la fe, la trascendencia definitiva. Cuando, a partir de esa misteriosa, milagrosa, enigmática resurrección, ese acontecimiento de la resurrección que está relatado en las páginas del Nuevo Testamento, es el acontecimiento por excelencia que trasciende, que sobrepasa la historia de la humanidad. Y a partir de ese instante, el ser humano puede rebasar el techo de la muerte física y puede perpetuarse en la eternidad. Cristo fue el primogénito de entre los muertos, es decir, el principio de nuestra propia resurrección. La convicción más formidable que podemos tener los creyentes es saber que gozamos ya de dicha trascendencia. Y llegado el momento, después de nuestra muerte física, en el momento oportuno que solo Dios conoce, nuestro cuerpo va a ser vivificado para la eternidad. Y esta es la mayor esperanza que puede tener el ser humano en este mundo. Pues, señoras y señores, yo creo que nos hemos quedado
más que impresionados, como los discípulos a los pies del maestro, escuchando al doctor Antonio Cruz, doctor en biología, tal como decimos, y investigador. Gracias por estar con nosotros, querido amigo. Muchas gracias a vosotros. Yo también he disfrutado de poder expresar estas cosas. Hasta siempre. Un abrazo. El tren de la vida.